3 de Infantería Mecanizado de La Tablada, ubicado allí sobre la avenida Crovara y Ruta 4, Camino de Cintura, y a las 10 de la mañana fue convocado uno de los encuentros en los que se rememoró, ¿no?, esta situación, y también se recordó a los caídos en este enfrentamiento entre policías, militares y las fuerzas del MTP, el movimiento Todos por la Patria. Para hablar de este tema vamos a hablar con Walter de la Fuente, capitán de la policía retirado, de la policía de la provincia de Buenos Aires. Fue el director de enlace institucional justamente de la policía bonaerense y ya está con nosotros para hablar del tema. Walter, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eduardo Sayago te saluda. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Y creo que, no sé si el año pasado o el anteaño, vos estuviste con nosotros cubriendo ahí una nota con la radio. Así que Exactamente. bueno, un gusto poder estar en el programa de ustedes. Y como vos lo adelantabas, en estos 36 años que pasaron muchas cosas, y como yo hoy decía en el relato que hice adelante de la gente, que mi único tributo era rendirle honor a aquellos 11 compañeros del ejército y policías que ofrendaron sus vidas, porque digo, uno cuando entra a una institución jura la bandera, defenderla hasta perder la vida, y ellos la defendieron y dieron la vida en pos de la democracia que tanto nos había costado conseguir hasta ese momento, ¿no? Uh-huh. Bueno, Walter, hoy sí, la realidad es que vi desde muy temprano movimiento, justo pasé por la zona también, pero bueno, no podía detenerme, tenía una cita médica hoy, así que no pude detenerme. Pero sí, los he visto prepararse desde muy temprano, vi que estuvo la banda de la policía bonaerense, que hubo, como siempre, representación de las distintas fuerzas y excombatientes, quienes siempre están acompañando, ¿no?, estos eventos allí en el regimiento, lo que es el ex regimiento de infantería, ¿no? Claro, hoy el regimiento está en la localidad de Pigüé. Trasladaron todo lo que es el regimiento 3 a la zona de Pigüé. Y nosotros de hace 36 años consecutivamente rendimos honor a estos hermanos, digo yo, que ofrendaron su vida defendiendo la democracia. Y yo digo, hoy relataba también Cutielo, que era el nuevo justo jefe del 3 de Infantería, se había hecho cargo hacía 2 o 3 días, todavía no había desembalado sus cosas que había traído de otro cuartel que venía de la provincia. Fue el que recibió la orden superior del ejército que se replegara él y la gente. Y él dijo que hasta que no tomara nuevamente las instalaciones no se iba a replegar. Y lamentablemente, bueno, ofrendó su vida en pos de toda esta democracia, como te decía anteriormente, que nos costó mucho tenerla. Y bueno, cada uno supimos, o sabemos, mejor dicho, de diferentes lugares, hasta aspirantes a policía. Yo hoy recordaba que estaban en Ariete y Crovara recargando los cargadores de los fusiles y de las pistolas. Así que yo creo que todos colaboramos, y de lo que estuvimos hoy nos sentimos muy orgullosos de haber participado de ese evento, que no nos hubiera gustado participar porque donde fallecieron mucha gente, muchos policías, muchos militares heridos, pero Sí. bueno, lamentablemente fuimos encomendados a restablecer la democracia y se pudo recuperar el cuartel. Sí, el saldo total de 45 fallecidos, ¿no? 32 de los atacantes, 9 militares, 2 policías de la provincia de Buenos Aires, que fueron los primeros que acudieron también al lugar, 2 civiles, hubo más de 100 heridos, y bueno, realmente los vecinos de La Tablada, por lo menos los de mayor edad, todavía recuerdan, ¿no?, en el momento en que liberaron a los colimbas, que los sacaron a todos en calzoncillo de ahí adentro, justamente del cuartel, y los refugiaron en las casas vecinas, que había francotiradores en la estación de servicio que había en la rotonda de La Tablada y en un tanque que hay en las inmediaciones de una de las fábricas de la zona. Bueno, una zona de guerra, fue ese momento, ¿no? Sí, totalmente. Yo tengo todavía en mi retina, digo, ver a los colimbas con los brazos levantados, en camiseta y en calzoncillos, corriendo hacia el portón 1 donde podían salir, algunos heridos que se lo iban llevando en ambulancia, y otros, como vos lo relatabas, los vecinos nos dejaban que entren, que se protejan un poco, no del frío, sino del mismo nervio que habían vivido, y bueno, se lo iban mandando al hospital de San Justo, al Parisien. También resaltar la parte sanitaria, cómo trabajó, porque las sirenas de las ambulancias, en ir y venir, llevar los heridos, las prioridades, los triajes que se hacían, porque había gente que ya lamentablemente estaba sin vida,
y bueno, otros estaban heridos. También nosotros tenemos un comisario que le amputaron las dos piernas, el comisario Re, que bueno, falleció después del evento, ¿no? O sea, vivió unos cuantos años más y después falleció. Pero bueno, él perdió las piernas también y muchos efectivos policiales. ¿Por qué muchos efectivos policiales heridos? Porque fue la primera fuerza que llegó cuando saltó la alarma que llamaron, y fue el comisario inspector García, que estaba de jefe de turno en la regional, y había en la rotonda de San Justo había un operativo con infantería. Y ellos dos, o sea, pasó el comisario inspector, levantó el operativo y se acercaron ahí. Bueno, ahí fue donde se desató el tema del tiroteo, donde hieren al comisario inspector García y al sargento Soria, que son los dos efectivos que primero llegaron ahí al lugar, ¿no? Exactamente, sí, yo recuerdo, bueno, por la información de la época, ¿no? Que el grupo, digamos, que había asaltado el regimiento, ingresó en un camión, digamos, ¿no? En un camión de reparto, y de esta manera, rompiendo el portón, ingresaron allí y mataron de arranque a varios colimbas y a varios militares, ¿no? Que estaban custodiando justamente, que estaban haciendo la guardia, digamos, ¿no? Y mira, el camión que vos decís es un camión de la gaseosa conocida, de la marca roja, Sí. que ingresa, pero como venía, atropella a los dos colimbas que estaban de guardia, ahí como se ve siempre en los cuarteles, viste, atrás del portón, y bueno, ahí se desata todo la poca defensa que pudieron hacer los que estaban adentro de la guardia, que después se prendió fuego, que murieron calcinados, y después, bueno, se sucedió todo lo que sabemos todo, ¿no? Todo dentro del cuartel, donde ellos se iban dispersando por todos lados, y obviamente el personal militar, porque estaban prácticamente durmiendo todos, o sea, lo agarraron durmiendo Claro, a todos los que estaban dentro del cuartel, por el horario, eran creo que 5:00 de la mañana. sí, sí, exactamente, fue a la madrugada. Y, Y después recuerdo la imagen que, bueno, esa quedó grabada en la retina creo que de todo el país porque se encontraban todos los medios de comunicación, la imagen del tanque ingresando por el portón, que hoy está clausurado, ¿no? Pero por el portón de madera que tenía sobre la avenida Crovara al regimiento, y el tanque ingresando por allí, pasando por arriba de un auto e ingresando para recuperar justamente el cuartel, ¿no? Cuando fue ya el ataque final, digamos, donde se pudo bueno, recuperar. Esta imagen creo que quedó grabada, digamos, como vos decís, en la retina de todos los argentinos, de los hechos que se vivieron en esa época, ¿no? y vos fijate que ese tanque, cuando ya casi se estaba recuperando la unidad, le pasa por arriba una camioneta que habían llevado lo del movimiento del MPT con trotil. O sea que podría haber sido una desgracia más grande ahí. Pero bueno, gracias a Dios no hubo víctimas cuando ya se ingresó ahí, más de las que había habido, y ahí ya se pudo restablecer, que eso fue el martes a la mañana. Y al mediodía fue cuando ya estaba controlada la situación, que vino en ese momento el que era presidente de la Nación, el doctor Alfonsín. Exactamente, recuerdo que bajó, en ese lugar fue que dijo, la casa está en orden, ¿no? ¿Fue allí la frase? Exactamente, él Sí. bajó con el helicóptero donde era la cancha, donde hoy está el supermercado, ahí había una cancha de fútbol del regimiento, bajó ahí con el helicóptero, y también hubo un poco de temor porque, como vos decías anteriormente, de ese tanque aparentemente había francotiradores, y bueno, se lo trató de cubrir a él, Sí. obviamente venía con su custodia, Tengo entendido pero que se hubo un escuchaba disparo todo. final, ¿no? Cuando él baja hubo un disparo más desde de algún lado, digamos. Sí, de algún lado también, o sea, o mismo de los focos de fuego que había dentro del cuartel, capaz alguna munición que haya explotado, y bueno, se sintió como una detonación, porque vos calculás que lo que es la parte del regimiento, las compañías, la propia capilla, todo eso estaba todo prendido fuego. Eso a la noche del lunes era toda una fogata, ¿viste? Y muchas veces, y se iba propagando a otros lugares. Y vos Sí. calculás que ahí había un arsenal entre las municiones, los tanques y las armas largas y cortas, ¿no? Sí, Del ahora, propio cuartel. a lo largo ya después de 30 y pico de años, ¿no? ¿Cuál es tu análisis, Walter? Porque Gorriarán Merlo por ahí dijo en algún momento, en algunas declaraciones, que bueno, que ellos lo que fueron a hacer es a impedir un golpe de Estado, que tenían el dato que iba a haber un golpe de Estado, y de hecho hicieron este asalto al cuartel, pero bueno, nadie entendió muy bien qué tenía que ver el asalto al cuartel de La Tablada con un presunto intento de golpe de Estado contra el doctor Raúl Alfonsín, que era justamente el presidente en ese momento. Digo, no quedó muy clara la relación o era por el robo de armas. ¿Qué información tuvieron ustedes No, después? mirá,
Esto como el delincuente que dice voy a robar y cuando lo agarró la policía vengo a robar porque mi hijo no tiene para comer. Yo no voy a entrar en análisis político, yo lo único que sé como policía retirado, que en el 89 defendí la democracia y todo lo que estuvimos ahí defendimos la democracia y defendimos nuestra bandera. Después el análisis político que lo hagan los políticos. Yo en ese tema no entré nunca, no voy a entrar y como te dije antes, es lo mismo el delincuente cuando lo agarran que dice vengo a robar porque mi hijo no tiene para comer. Yo creo que si tu hijo no tiene para comer tenés que ir a trabajar. Claro, claro, exactamente. Bueno, Walter, te agradecemos muchísimo, como siempre, por tu amabilidad y por habernos acompañado en el día de hoy, justamente recordando este 36 aniversario del copamiento a la tablada y principalmente recordando a los caídos, ¿no? En ese momento que fue justamente el tema, digamos, del acto de ustedes, ¿no? Totalmente. Yo digo, yo hay dos fechas que no me olvido. El 2 de abril y el 23 y 24 de enero del año 1989. Son fechas para mí que no me las olvido y mientras tenga vida voy a rendir tributo a los veteranos de Malvinas y a los héroes que perdieron la vida en el combate de la tablada. Muy bien, Walter, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Y gracias, Eduardo, y un abrazo para la audiencia. El capitán Walter de la Fuente.